Monsieur Teshmaya. Estamos, Perashat Vaishlach. Comienza la perashá diciendo, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Envió Hashem, envió Jacob, mandó gente, mandó enviados. Sí, dice enviados, dice la palabra Malachim. La palabra Malachim es enviados o también es ángeles, delante de él, con Esab, su hermana, a la tierra de Seir, los campos de Edom. Rashi nos dice que eran ángeles, ángeles, tal cual como dice ángeles, no eran personas, sino que eran ángeles que envió Jacob. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, nos enseña sobre el camino, sobre la conducta, la forma de conducirse de Jacob Avinu. Y esta forma es algo que nosotros tenemos que tratar de copiar. ¿Por qué? Porque las acciones de nuestros padres son señal para sus hijos, o sea, para nosotros. Y así nos dice el Ramban. Estas son sus palabras. Esta perashá está escrita para mostrarnos que Akadosh Baruj Hu salvó a su servidor, Jacob, y lo salvó de una mano fuerte, una mano mucho más fuerte que él, y envió a un ángel para salvarlo. Y nos enseña, todo esto sigue el lenguaje del Rambam, y nos enseña algo más, de que no tenemos que estar confiados en nuestra rectitud, sino que tenemos que buscar la salvación por todos nuestros medios. Y Beyesh va od remes y trae otra señal para las generaciones, que todas las cosas que le sucedieron a nuestro padre Jacob, con Esab, su hermano, nos pasa a nosotros siempre con los descendientes de Esab. Nosotros, descendientes de Jacob, nos pasan las mismas cosas que le pasaron a Jacob, que le pasó con Esab, a nosotros nos pasa con los descendientes de Esab. Y es digno para nosotros agarrarnos del camino del justo. Y cuando se nos presentan, y que, a ver, que procuremos para nosotros las tres cosas que Jacob quiso tener con él: la tefila, los regalos y la salvación por el camino de la guerra, para escapar y para vencer. Estas son las palabras de Rambam. Cuando Jacob vino, está frente a Esab, su hermano. Esto era un encuentro entre la cima de la santidad máxima, frente a la impureza máxima. Pero Jacob vino, él no se apoya solamente en su rectitud o en sus oraciones, sino que él hace también la parte natural que hay que hacer con todas sus posibilidades. Él envía a Esab regalos, regalos muy grandes, regalos muy honorables, y también prepara tácticas muy inteligentes de cómo prepararse para una situación de guerra, en la, si es que es necesario. Y, por supuesto, también con la tefilá, también con los regalos, pero suponiendo que la tefilá y los regalos no alcancen, también que está presente la posibilidad de la guerra. Como dijimos, los hechos de nuestros padres son una señal para nosotros, para los hijos. Jacob nos viene a enseñar de que también cuando una persona tiene la obligación de hacer algo, lo que esté a su alcance, de acuerdo a las condiciones naturales que se ven, aparte, tiene que saber que esto que hace es
no va a ayudar. No todos los esfuerzos que nosotros hagamos por buscando lo que nosotros queremos, eso, todos los esfuerzos que hagamos no son lo que nos va a traer la salvación, sino Hashem Baraj, solamente Hashem Baraj es el que nos va a salvar de todas las cosas y de todo sufrimiento. Por eso, nosotros no tenemos que hacer depender nuestro éxito de esos esfuerzos naturales que nosotros hacemos y no aumentar en esos esfuerzos por encima de lo que puede ser lo natural o lo normal. Vamos a ver ahora, vamos a tratar de ver qué es lo normal que nosotros tenemos que hacer. Me cuenta acá Rav Ari Shekster, Shekster del libro acá, que cuando Guidón, él tenía que salir a la guerra con 32.000 personas frente al ejército de Midian, que sumaba millones de soldados, y él iba con 32.000. A Hu le dijo, es muy grande tu ejército, el ejército que está contigo es muy grande, a pesar que frente al ejército de Midian parece que no fuera, pero tu ejército es demasiado grande. Y em, Beyadam pen itpaer alai Israel lemor yade oshiali. Esto pasó, está escrito en el libro de los jueces. Y Hashem le dice a Gidón, el ejército tuyo es muy grande, 32.000 personas, 32.000 soldados frente a millones, es muy grande. ¿Por qué? Porque ustedes van a vencer, yo los voy a hacer vencer. Pero, ¿qué puede decir la gente? Que ustedes vencieron por su capacidad, por su entrega, por su estrategia. Y esto a mí no me sirve, dice Hashem. Por eso, eh, cuando los hijos de Israel salen a la guerra, con un ejército pequeño, muy pequeño en comparación con Midian, de todas maneras, ellos pueden llegar a hacer depender la victoria de la fuerza y de la estrategia. Por eso Hashem le ordena a Gidón, y tú, y ahora, y ahora, eh, pon en los oídos del pueblo, diciendo, Mi haré, ¿quién tiene miedo que vuelva a su casa? Y muchos se fueron a Gilad, que era el lugar donde estaban todos ellos acampando. Y volvieron del pueblo, ¿cuántos? 22.000. Volvieron y quedaron solamente 10.000. Así está escrito en el Tanaj. Enseguida, o sea, enseguida que volvieron estos 22.000 y quedaron solamente 10.000 soldados, como dijimos, frente a millones, ellos iban a salir a la guerra frente a un ejército inmenso. Y otra vez viene Kosorju y le dice a Guidón, todavía son muchos, El baja, viento bien fuerte nos tumbó todo. haz que sean todavía menos. A ver, dice, Rab, son muchos, Ored Otam Alamaim Be Esrefani Lach Sham, dice, baja al curso de agua y ahí los vas a separar. Ve allá ayer Omer, aleja, y vas a hacer lo que yo te diga. Vas a ir con muchos menos. Y todo lo que yo te diga, estos van a ir solamente contigo y no más. Se separaron más todavía y ahora nos cuenta que del ejército, los hijos de Israel primero contaban 10.000 y que frente a millones.
como dijimos, Humidian Beamalek, Bejol Bene Adam, Bejol Bene Kadam, Noflim, todos cayeron ahí y que Arba Ro, a ver qué es lo que dice acá, en Mispar Kahol Shal Sefatayam Laro. Me diciendo que era una cantidad inmensa de soldados, cayeron contra muy pocos, pero todavía podían hacer depender la victoria de la fuerza de los soldados. Por eso, Guidón salió a la guerra ¿con cuántas personas salió Guidón a la guerra? No se testigua. El Tanakh que salió con 300 soldados nada más. ¿Para qué? Para que todos estén obligados a reconocer y agradecer que la victoria no vino por la fuerza de ellos, sino que Ela vide otam sadikim she uhach she'af pam lo ishtanu rugal. Solamente porque había un problema de idolatría en el pueblo. Solamente los que no habían, las personas justas, que no se habían inclinado no se habían inclinado a la idolatría, ellos fueron los únicos que salieron a pelear y ellos consiguieron la victoria. Gente que tal vez no eran muy expertos soldados, aparte, pero 300 personas contra millones, y por supuesto vencieron, y ahora no pueden decir que era la fuerza de ellos la que venció, desde luego. Nos sigue contando acá, ¿eh? Después del pecado terrible que hubo en el pueblo de Israel, un pecado que los sabios lo llaman Pilegesh Bagivá. Fue una cuestión de idolatría, que no vamos a entrar en el caso ahora que fue eso, pero se juntaron todos los hijos de Israel para luchar contra la tribu de Binyamin. Hubo un problema en la tribu de Binyamin con las concubinas, no sé qué exactamente lo que ocurrió, y ahora todas las demás tribus fueron a pelear contra la tribu de Binyamin para purificar el campamento de Israel y cumplir con la misma de Ubiarta Aram y Kirbeja. Vas a sacar el mal de tu interior. Así trae, bueno, esto es un versículo que está en la Torá, que vas a sacar el mal de dentro de ti, pero, pero, em, lo que sucede, esto está en el Tanaj, no está en la Torá. Toda la congregación de Israel se contaba con 400.000 soldados, todos soldados, gente de guerra, todos armados con espadas. En cambio, la tribu de Binyamin salieron a la guerra solamente 26.000 personas salieron a la guerra a defenderse de todos los que querían matarlos. 26.700 solamente contra 400.000. Eh, de acuerdo a los números, es evidente quién se lleva la victoria, ¿no es cierto? Está muy claro que la congregación de Israel iba a vencer sobre la pequeña tribu de Benjamín y que lo iban a hacer con mucha facilidad. Pero nos cuenta el Tanaj que no fue así en la práctica. El primer día de guerra se fortaleció en los hijos de Benjamín sobre todas las demás tribus de Israel y mataron de ellos 22.000 soldados. También el segundo día continuó el fortalecimiento de la tribu de Benjamín y mataron 18.000 soldados de Israel. Solamente el tercer día se dio vuelta la fuente y la tribu de Israel, las tribus de Israel, ellos se fortalecieron sobre Benjamín y mataron 25.100 soldados, prácticamente toda la tribu. Dijimos que eran 26.000 y algo. Y murieron todos, solamente quedaron con vida 600 personas que se escaparon ahí por las piedras de Rimón, ahí en la zona del sur de Israel. Bueno, vamos a intentar entender lo que pasó en esta guerra
y explicar cuál fue la causa de una causa antinatural, ¿no es cierto? Que 26.000 soldados contra 400.000 hayan podido matar primero 22.000, después 18.000. ¿Cómo puede ser que la tribu de Benjamín, los dos primeros días, pudieron fortalecerse tanto sobre, sobre la congregación de Israel, que eran como 15 veces más? ¿Y cómo después cambió al tercer día? ¿Alguien se puede imaginar cómo fue esto? Nos cuenta, nos cuenta Rav Shexter, que en el momento que la congregación de Israel sale a la guerra, frente a una cantidad, una cantidad tan pequeña en comparación, ellos se apoyaron en la fuerza, se apoyaron, ellos tenían una seguridad, que la cantidad de soldados que tenían era una superioridad muy grande. Estaban tan seguros de la victoria que, eh, que por cuestión espiritual y también por cuestión material, no había dudas de que la victoria estaba en manos de ellos. Por cuestión espiritual, ¿por qué? Porque ellos llevaban la verdad. Ellos estaban queriendo limpiar un pecado del pueblo de Israel. Y parte material, el número era muy importante. Nos dice acá que cuál era la finalidad espiritual, era purificar el pueblo. O sea que era una causa noble, tal vez, podemos decir. No sé si era el método, pero aparentemente sí, aparentemente fue la única solución que había en ese momento. Entonces, era una causa buena. ¿Por qué? Porque ellos querían sacar el mal que estaba en el interior del pueblo. Por la parte del material, ya dijimos, eran mucho más fuertes, 400.000 contra 26.000. Estamos hablando de un factor 15 más o menos, aproximadamente. No sé, justo, no hice la cuenta, más o menos. Y por eso no veían la necesidad de ni siquiera de preguntarle a los Urim Betumim, a las piedras de la pechera de Aarón. Ellos, a pesar, o sea, con el paso del tiempo, ellos siempre consultaban, antes de una guerra, antes de tomar una decisión importante, se le consultaba a los Urim Betumim qué hacer. Ellos no preguntaron si ellos iban a vencer, si podían salir a la guerra o cualquier otra cosa, si estaba asegurada la victoria. No preguntaron absolutamente nada. Todas las preguntas estaban de más, aparentemente. ¿Por qué? Porque no había lo que preguntar, era todo evidente. Tan evidente era que, así nos explica el Rambam, nos explica de esta forma, que Measman isquimu la milhama. Ellos aceptaron la guerra por cuenta propia, de cualquier forma, y por eso no preguntaron sobre la victoria, si, si estaba en manos de ellos, o en manos de quién, o quién lo iba a hacer, porque estaban seguros de la propia fuerza que ellos tenían. Ki ata kemoem asara tamim beyatar, porque ellos veían que la diferencia era mucho más de 10 veces en cantidad. Y entonces no preguntaron quién va a salir primero, quién, nada, no preguntaron absolutamente nada, como se hacían sorteos en distintas ocasiones. Y acá Hu, él respondió a la pregunta. A pesar de que ellos preguntaron, solamente preguntaron quién va a salir primero, ellos, a Kadosh les contestó lo que ellos preguntaron. Ellos preguntaron quién sale primero. Hashem le dijo, Yehuda, la tribu de Judá va primero. ¿Por qué? Porque siempre Judá está al frente. Porque Judá fue elegido por Hashem como el fuerza. Por eso no está dicho Judá y Ale, como en otros lugares, Judá va a subir, sino solamente Hashem respondió Judá primero. No dijo Judá va a subir. Pero ellos
no pensaron si tal vez tenían que luchar, no tenían que luchar. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros. Y por ese motivo, Hashem le mostró que no era tan seguro lo que tenían que hacer. Dice aquí las palabras de Ramban, Beine Allah Hashem im sheneem be kari le eniham le mekarim. Dice, Hashem fue con los dos, tanto con Binyamin como con el resto de Israel. Fue con los dos juntos y Hashem decidió qué iba a pasar en cada situación. Solamente después de que cayeron 2 días, y cayó mucha gente de la congregación de Israel, dijimos 22.000 y 18.000, son 40.000 soldados cayeron. Entonces ahí entendieron el pecado que cometieron, comprendieron que ellos estaban confiando en su propia fuerza y que salieron a la guerra sin pedir permiso a Koyorjú. Por eso el día tercero de la guerra se decretó entre ellos ayuno y lloraron, hicieron teshuvá con Hashem, se presentaron delante de Hashem con, con el ayuno hasta, hasta la tarde y hicieron sacrificios delante de Hashem. Así trae en el libro de los jueces, como también lo explica el Rambam, que dice, Ubeyom HaShelishi, el tercer día, Gazru, decretaron ayunos y lloraron delante de Hashem, acercaron las ofrendas para pedir perdón por los pensamientos del corazón que tuvieron de estar seguros de su fuerza. Trajeron también ofrendas, a ver, dice ofrendas Olot, ofrendas Olá, ofrendas Shelamim, Be'em Shalme Todá, también ofrendas de agradecimiento, porque vieron que cómo habían, a ver, ¿qué dice acá? Ofrendas de agradecimiento, que Raú Asman, que Ilu Kulam, Pelitim, Bejereb, se veían todos como que todos iban a caer en las manos de la tribu de Benjamín, a pesar de la cantidad. Y en efecto, que la congregación de Israel volvió Teshuvá, hizo Teshuvá, se arrepintieron completamente, y con ese arrepentimiento, ellos dieron vuelta, se dio vuelta toda la historia de la guerra, y entonces ahora sí pudieron, confiando solamente en la fuerza de Hashem, que establece quién vence en la guerra y quién no vence. Y después de que llegaron al entender que no hay nadie aparte de Hashem, entonces tuvieron el mérito de poder vencer en la guerra. Akadosh Baruj Hu alimenta, sustenta a todos, lo sabemos. Todas estas cosas las sabemos perfectamente. Lo sabemos, pero no siempre lo llevamos a la práctica. Ese es el problema nuestro. Los, el sustento de la persona está establecido, como ya lo dijimos tantos cientos de veces, creo, está establecido desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah. Y también si nosotros hacemos muchos esfuerzos para aumentar el sustento, aumentar nuestras entradas, todo esto no va a ayudar. No vamos a conseguir ni siquiera una moneda por encima de lo que Hashem estableció. Puede ser que nosotros veamos más dinero, pero también el dinero se va a ir más rápido. O sea, no vamos a tener más de lo que Hashem estableció para nosotros. Y si preguntamos, por ejemplo, ¿para qué entonces hace falta salir a trabajar? Para buscar el sustento. Podemos preguntar eso, ¿no es cierto? Si Hashem estableció todo lo que vamos a tener, ¿para qué tenemos que trabajar? Nosotros vemos que los leones no trabajan, los gatos, los perros no trabajan, los animales no trabajan, todos tienen sustento. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenemos de trabajar? La respuesta, ¿cuál es? Nosotros tenemos una obligación de hacer algo como está escrito. ¿Qué está escrito?
Uberajeja Hashem Elokeja, Bekol Asher Tase. Hashem va a bendecir. Hashem, tu Dios, va a bendecir. Todo lo que hagas, así está escrito en Sefer de Barim, la bendición no puede caer si no hay algo. Hashem va a bendecir todo lo que hagas. Si yo no hago nada, Hashem, ¿qué va a bendecir? ¿Qué va a bendecir si yo no hago nada? Por eso Hashem tiene que, nosotros tenemos que hacer algo para que Hashem dé bendición a eso que hacemos. Pero si yo pienso que voy a hacer mis cosas y eso me va a traer más riqueza y más éxito, ahí estoy con la equivocación más grande de mi vida. Por el contrario, que cuando yo esfuerzo de más, ¿esto qué puede provocar? Puede provocar un castigo y no una bendición. La necesidad de un ejército es solamente también hacer una parte. Hashem va a bendecir todo lo que nosotros hagamos. Nosotros ponemos un ejército y Hashem va a bendecir ese ejército. Nosotros tenemos que hacerlo natural. Como dijimos, que eh, Jacob presenta tres cosas. Presenta tres cosas. Presenta regalos, presenta tefilá y se prepara para la guerra también. Entonces, cuando el ejército es más grande y más poderoso, no hay, no podemos decir que esto va a provocar una influencia y que esto va a ser la consecuencia que va a inclinar la guerra hacia un lado o hacia otro. La Torá nos ordena a nosotros también poner un rey. Está escrito, Sum Tasim Melech, está escrito en el Sefer de Barim, pondrás un rey para ti, pero no estamos hablando de un rey como todos los reyes de la tierra, eh, para que vaya delante del pueblo en la guerra. No estamos hablando de ese tipo de rey, sino que estamos hablando de un rey con fuerzas espirituales. Esto es lo que nos pide, esto es lo que nos pide Hashem. No tenemos que elegir un rey especialista en estrategias, que sea práctico en todos los temas de guerra, en armas y en cosas, sino que tenemos que buscar un rey que tenga temor al cielo y que se preocupe por el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tenga confianza, no que tenga confianza en su capacidad de lucha y en la estrategia del rey, sino que tenga confianza en Hashem. Y como explica el Ora Haim Akadosh, así nos dice, me parece que la intención de la Torá, ¿cuál es? Habla sobre la forma en que nosotros tenemos que buscar un rey. ¿Por qué? Porque en la nominación de un rey hay dos parámetros. Uno, por ejemplo, que llegue mutah bo le nagid. Uno que estemos seguros que este rey puede conducir una guerra con fuerza, con sabiduría y salir fuerte en el día de la lucha, como todos los reyes del mundo. Y esto es una cosa que odiada a los ojos de Hashem. ¿Por qué? Porque el orden de los reinos del mundo no van detrás de la inteligencia de las acciones, sino, sino detrás de necesidades, tal vez. Hagan shelo imatze bo davar tov mea muskal. También que no va a salir ninguna cosa buena, vamos a encontrar, de las cosas que hacemos con la inteligencia. También
si nosotros, a ver, Gam, Gam Yasim Bo que Shulam Betikbatam Umin Hashem Isur Levabam. También cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Hashem, que va a apartar sus corazones. En la segunda categoría, nosotros vamos a honrar la belleza de Israel para que Hashem haga sus méritos como lo que Hashem tiene que salvar a Israel de la mano de, de los jueces y de la mano de los reyes. Solamente poner a Israel en manos de jueces y reyes que sean aptos, que tengan temor al cielo. Y esto es lo que aprendemos de David Amelech. Y esto es lo que cae en gracia a los ojos de Hashem y de las personas. Cuando el pueblo de Israel le pide a Shemuel a Naví, al profeta Shemuel, le pide que nombre para ellos un rey, para que los juzgue, pero que el rey este sea como, como todos los demás reyes de todos los pueblos. Esto cayó muy mal y provocó el enojo de Hashem. Y no, lo Biglal Etzen, no por el pedido de que haya un rey sobre el pueblo, sino, ¿por qué? Porque ellos querían un rey como todos los pueblos. La imagen del rey, del pueblo de Israel, tiene que ser diferente. Tiene que ser honor y belleza, y que todos vean la grandeza de la Torá, las las cualidades elevadas, el amor de Israel, que esté en el interior de cada uno. El rey tiene que ser que de Hashem Yoshia. El rey está solamente para que Hashem salve al pueblo de Israel por mérito de las buenas acciones y no por las estrategias en la guerra. Por supuesto que el ejército es necesario. Es la parte natural que tenemos que hacer. Hace falta ejército, hace falta soldados, hace falta armas, todo hace falta. Pero esto es solamente la parte natural que nosotros tenemos que poner, de acuerdo a la voluntad de Hashem. Pero si nosotros pensamos que el ejército es nuestro escudo y que, y que con su potencia y con sus tácticas va a vencer, esto no es lo que Akasorjú quiere. Nosotros sabemos que solamente Akasorjú es el que nos va a proteger. No hay una Kifat Barcel, no hay una cúpula de hierro. Nosotros necesitamos la cúpula de la Torá y nada más. ¿Cómo se ve un ejército que va por el camino de la Torá? Se ve, nosotros leemos en la Torá que antes de salir a la guerra, el que hizo un viñedo y no tomó del vino, tiene que volver. El que construyó una casa y no la habitó, tiene que volver. No vas a hacer que otro la habite, no vas a hacer que otro tome del vino, no vas a hacer que una persona se comprometa con una mujer y no se case con ella, no vas a hacer que otro la tome. Si él muere, lo va a tomar otro. ¿Eso para qué? Para que vayan solamente los que tienen temor al cielo, que vayan a la guerra. Y otra cosa más, después de toda esta disminución de gente, es el que tiene miedo que vuelva. ¿Por qué? Porque el que tiene miedo va a debilitar a los demás soldados. Y el que tiene miedo, ¿por qué tiene miedo? No tiene miedo porque el otro sea un ejército grande. Tiene miedo por sus pecados. Entonces la persona pecadora no puede ir a la guerra. ¿Por qué? Tiene miedo de que vaya a morir por sus pecados. Y hay que permitir que solamente vayan los justos. Solamente los justos. ¿Y quiénes iban? Solamente unos pocos iban a la guerra. Los justos que no tenían pecados y que confiaban en los seres humanos. Esa es la estrategia. Está escrito que Jacob, él venció con su espada y con su arco. ¿Cuál era la espada y el arco? En el Targum dice que la espada, ¿cómo está escrito? Besulati, Betzeloti. Betzeloti es la tefilá.
y no la espada. Y por eso tenemos que confiar en todas esas cosas, saber en qué tenemos que confiar. Por supuesto que todas las cosas son necesarias, pero con medida. También con el sustento, también en la guerra, también en todo. Y a causa de la guerra, él nos muestra de qué manera es la guerra. David salía de la guerra, el rey David salía de la guerra. ¿Y cómo salía? Dividía el ejército en tres partes. Una parte planeamiento, otra parte tefilá y otra parte guerra. Y así salía. No solamente soldado, necesitamos la Torá, necesitamos a Hashem. Hashem es el que gana las guerras, Hashem Ishim Milchamá. Él es el que gana las guerras y de esa forma, es la forma que vamos a salir adelante.